Muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Arrancamos nuevamente con La Hueca. Estamos en La Hueca junto a nuestro gran invitado Julio Ernesto Valareso Pita. Así que nos encontramos en este momento ya con el podcast junto a Bencol. Las personas que me conocen como Benito o Bencol, pues para las que no, ya lo saben. Bienvenido, bienvenido. Ingeniero, ¿qué tal? Bueno, acá también lo conocemos como Julio Ernesto también, ¿no? Emprendedor de Madero. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Benito, muchas gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo, a todo el equipo tras cámaras. Bueno, sí, Julio Ernesto nomás, o sea, yo soy emprendedor, a eso es que me dedico. Cuando la gente me pregunta ¿qué soy? Yo digo que soy emprendedor porque eso es lo que soy, ¿no? Listo. Yo, bueno, soy de Tosagua, como sabes, ¿no? Pero siempre he estado igualmente trabajando en Puerto Viejo, a veces me salió trabajo en Loja, en Saraguro, que también fue una historia bonita, de ahí en Pichincha, en Puerto Viejo también trabajé en algunos proyectos y también he estado estudiando, entonces a veces me he ido a Guayaquil también porque me salió un poco más económico vivir allá que viajar. Y bueno, ahora sí radicado acá porque trabajo de manera dependiente. No trabajaba de manera dependiente desde que trabajaba en el cine, pero no como actor, sino estaba limpiando. Pero ¿en dónde? En Guayaquil. En Guayaquil. ¿Qué tiempo estuviste en Guayaquil? Bueno, mira, yo nací en Puerto Viejo porque, bueno, nací en una clínica de un primo de mi mamá. Acá no había, no había en ese momento para dar a luz, entonces, bueno, yo nací allá, pero desde ahí mismo nací, me vine a vivir acá a Tosagua y de ahí, bueno, viví en el centro, en Las Palmas y luego ya en La Virgen hasta los 11 años y ahí me fui a Guayaquil hasta los 20. Hasta los 20. ¿Y ahí retornaste acá? Sí, retorné, pero fue por vacaciones y me quedé en realidad. O sea, yo estaba estudiando allá, ya iba quinto semestre y dejé todo botado. ¿Y qué tal esa etapa estudiantil? Vamos a centrarnos primero por la etapa estudiantil. Ya, okay. De ahí vamos escalando, ¿no? Ya, listo. Vamos procesando. ¿Qué tal esa etapa estudiantil? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles fueron tus primeros inicios escolares? Bueno, yo estudié en el jardín Ana Luisa Balda Santana, aquí en Tosagua, frente a la Vicente Luque. Ahí estuve en cuarto, bueno, a los 4 años y a los 5 años. Y bueno, era proclamador de reinas. ¿En serio? Sí, cuando era chiquitito era proclamador de reinas, ahí en Las Palmas, que tengo unas fotitos ahí. Pero bueno, ahí no era gago, pues ya después, ya a los 6 años me quedé gago. Era tartamudo. Entonces, ahí estudié en la Pero Schumacher, en la escuela. Fui abanderado. Como siempre digo, fui abanderado por ser gago, porque como no podía hacer relajo, porque no podía hablar con mis panas, entonces me tocaba escuchar la clase, pues cuando me tomaban la prueba, sí salía bien. ¿Y cómo así de aquí te fuiste a Guayaquil? Bueno, lo que pasa es que como tenía buenas notas, yo tengo, como que un premio, por llamar así, mi familia me dijo, bueno, cuando tú termines 6º grado vas a irte a Guayaquil a vivir con unos tíos. Pero en eso mi mamá se divorció con mi papá y mi mamá se enamoró, se volvió a casar y entonces me fui a vivir con ella a Guayaquil y con mi hermano Julio Hernán. Julio Hernán. Cuéntanos un poquito de Julio Hernán. Siempre en las redes sociales nombras a Julio Hernán. Fue una persona querida para ti, tu hermano, que, bueno, creo que a veces pasamos momentos duros, ¿no? Claro. Momentos duros en la vida, que perdemos un familiar. Cuéntanos un poco de Julio Hernán. Bueno, primero, yo te digo que me llamo Julio Ernesto porque como somos 11 hermanos, porque mi papá tiene 11 hijos, entonces con mi mamá somos 4, entonces... ¿Ya? Alexandra, Olguita, Julio Hernán, que falleció, y yo. O sea, yo soy el menor de mi mamá y de ahí, del segundo compromiso de mi papá, pues Julio César, Juliana y Lídice, y del tercer compromiso de mi papá es José Julio, Carlos Julio, Marco Julio y Julio Eduardo. Entonces, por eso siempre digo, me llamo Julio Ernesto porque te digo Julio, no sabes cuál. Claro, a veces yo me he preguntado, no te has preguntado que... ¿por qué tu papá le puso a todo Julio? ¿No le has preguntado nunca a tu papá? Sí, yo creo que es como parte de la cultura manabita. Pero a veces digo, somos innovadores en muchas cosas aquí en Manaví, pero el nombre no, porque repetimos a todos el mismo nombre, ¿no? Claro. Y hay mucha gente así. Que también da ganas, ¿no? Si tuviera un hijo le pusiera también, bueno, le pusiera Julio Hernán, o sea, a veces lo dudo, a veces no. Y bueno, Julio Hernán es mi hermano mayor, con el que crecí.
¿Ya? Entonces, o sea, como que estábamos separados por 1 año 2 meses. O sea, él era 1 año 2 meses mayor. Y básicamente éramos como gemelos, ¿no? O sea, nos vestían iguales, pero éramos diferentes en muchas cosas. Yo tenía buenas notas, él en cambio no. Él era puro 0,4, yo era 20. Pero sin embargo no me quedo en el tema de las notas, ¿no? Y por eso a veces cuando hay personas que le reclaman a alguien porque no tiene buenas notas, yo digo que no es solamente las buenas notas, sino que cada ser humano tiene otras cosas que son importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermano, yo nunca me sentí superior a él por las notas. Más bien yo lo admiraba en muchas cosas que yo no tenía. O sea, él era una persona era súper amiguero, yo en cambio pasaba como idiota, porque como no podía hablar, pensaba que era creído, pero es que no podía hablar, era gago. Entonces, Claro. de él aprendí bastante. Mientras yo era flaquitito, bueno, ahora soy gordo, pero yo era flaquitito, él era súper gordo. Entonces yo tuve hepatitis de peladito a los 4 años por comer chocolate que se cayó al piso en la tierra. ¿Serio? Entonces me dio hepatitis y era flaquitito, chupadito, amarillito. Y de hecho de peladito no me parecía a nadie. O sea, cuando me veían, o sea, veía a mis hermanos, todos se parecen a alguien. ¿Ya? A mi papá o mi mamá, ¿no? Pero yo no. Entonces me decían, ¿y él quién es? No, él es mi hijo, pero... Y bueno, entonces me fui con él a Guayaquil y con mi mamá. Mi mamá se casó allá, se divorció a los 2 meses y nos quedamos viviendo allá. Entonces yo estudiaba en un colegio y mi hermano en otro. ¿Por qué? Porque como él desde niño le dijo a mi mamá, fue sincero, yo no quiero estudiar, yo quiero terminar el colegio solamente por agradarle a usted. Pero yo... ¿En serio? Claro, el man era, o sea... Era directo, no solamente Claro. quería trabajar, no quería enfocarse en los estudios. Claro, sí, pero yo ahora que lo veo, o sea, él era como un niño grande, o sea, él fue sincero, le dijo, mire mamá, yo no quiero estudiar, métame en un colegio que no sea tan exigente para pasar, no me va a meter en el de Ernesto porque el mío era bastante caro, entonces, pero ahí vivíamos allá, ¿no? Los 3 vivíamos allá y pasamos chévere, o sea, él por ejemplo era full trabajador, bueno, yo como tenía buenas notas, yo ganaba plata haciendo trabajos a mis compañeros. Siempre fuiste emprendedor. Bueno, ahí no es emprendimiento, sino que como tenía buenas notas me mandaban a hacer Le ayudabas con las tareas. el dibujo lo que sea. técnico. Eso, Ah, ok. eso hacía todas las semanas. Mm. Entonces yo hacía, ponle, 20 láminas a $5 en el año 2000, que era buenísimo. Pero como era un colegio caro, pues me podían pagar eso, ¿no? Y yo con eso me iba, digamos, al cine, me compraba ropa. Mi hermano, en cambio, él no tenía buenas notas, pero él trabajaba, por ejemplo, él limpiaba casas en Guayaquil en La Manzana. Él se iba caminando de peladito, de 12 años, de 13 años. Me acuerdo que le dijo, mami, quiero plata, así que me voy a ir a limpiar casas. Y el man ¿Serio? se iba a limpiar casas, sí. Y ahí cobraba $5 o $10 y limpiaba una casa. Y entonces era chévere porque yo vi esas cosas en él también desde niño. O sea, Fue una inspiración para ti. claro, de ¿Verdad? hecho cuando me vine a vivir acá y anduve en el triciclo, pensé bastante en él, porque yo no, o sea, si tú me preguntas a mí, oye, si tu hermano no se hubiera muerto, hubieras hecho lo que has hecho, no. Podemos entrar más profundo a eso, no hay Claro, ningún sí. problema. No, claro. ¿Qué pasó con Julio Hernán? ¿Cómo te afectó a ti? Ya, lo que pasa es que mi mamá cuando tuvo a mi hermano, ¿Ya? ella tuvo un episodio de preeclampsia, que preeclampsia es cuando, como en palabras así fáciles, ¿no? O sea, es cuando se muere la mamá o se muere el niño porque hay un Ajá. problema en el parto. Entonces siempre le preguntan al papá, el doctor, no es el protocolo, oiga, ¿salvamos al niño o a la mamá? No. ¿No? Y usualmente dicen salven a la mamá porque mi mamá ya tenía 2 hijas más, entonces ahí quedaban huérfanas. Pero sucede que el doctor era primo de mi mamá. Y mi mamá estaba toda como desmayada, dice ella, ¿no? Por este episodio. Y ella, o sea, el poder de la madre, ¿no? O sea, ella estaba ahí, como desmayada y escucha esta conversación de que Ok. se muera el niño y no ella. Y ella se levanta y le dice al primo, tienes que salvarme a mí y a mi hijo. Y si tú lo matas a él, yo me mato, le dijo ella. Así. Directamente. O sea, claro, en ese momento de tensión, ¿no? Ujú. Entonces, claro, para el doctor, que ya no era alguien imparcial, sino que era primo de ella, lo salvó a ambos y desde ahí mi mamá quedó con problemas del corazón y mi hermano nació con problemas de taquicardia.
De hecho, mi mamá en ese momento la ligaron, o sea, la amarraron, no la cortaron, y yo a los 3 meses estaba embarazada de mí. O sea, yo fui como de chiripazo, porque yo no tenía que nacer ahí en ese momento. Pero bueno, a veces las cosas pasan para algo. Yo creo que ya estaba destinado, el tiempo de Dios es perfecto, y yo creo que ya estaba destinado que estuviera ahí. Pero ya a medida me estás diciendo que tu hermano tuvo problemas también del corazón, De taquicardia. Y él murió de eso. Ya. A él falleció de Ajá, eso, de un infarto. de un infarto. Estabas pequeño cuando recibiste la noticia. Bueno, yo tenía 15 años y él 16. Ah, estabas Entonces ya adolescente. estábamos en, claro, yo ya estaba, yo iba como cuarto, quinto curso. Y entonces, bueno, pero ahí pasó algo, o sea, yo ahora digo, pasó algo chévere, que claro, que en ese momento fue algo súper feo para mí. De hecho, Claro. yo creo que muchos años me demoré en superarlo. Entonces, no olvidarlo, sino superar la situación. Tranquilo Ya, nomás. entonces yo en Guayaquil, básicamente, yo me dedicaba a sacar buenas notas y a salir al cine o algo. Ya. O sea, yo en realidad yo no era emprendedor. No, o sea, yo trabajaba en estas cosas de los deberes porque es lo que yo sabía hacer y mis amigos me decían que le hagan los deberes. trabajos. Ajá. Yo me acuerdo, Julio, que, bueno, yo le digo que eres emprendedor porque siempre te he visto en esta etapa de siempre inventando nuevos productos manavitas. Yo cuando ya comenzaba la etapa de mi adolescencia, con mi hermano Cristian se llevaban muy bien. Claro, Y yo te veía en una carreta con tu hermano, saludos también para Julio César, que ustedes recorrían aquí el Cantón Tosagua con el emprendimiento que se llamaba Frutanga, pero Ajá. después ustedes renovaron y le pusieron Frunami. Cuéntame un poco de esa etapa. ¿Por qué comenzaron? ¿Desde dónde nace Frunami y todo lo que viviste en esa etapa? Bueno, yo, como mencionaba, no era emprendedor, sino que Ok. justamente mi hermano, cuando él fallece el 16 de marzo, él me va a buscar a mí el 28 de febrero ¿Ya? a una casa de una amiga que yo ya era farrero desde los 15 años, ¿no? Ok. Entonces él me fue a buscar a la casa de una amiga, que no era amiga de él porque él estaba en otro colegio, y me acuerdo que yo, o sea, porque fue una fiesta, ¿no? Ya eran las 8 de la mañana y lo veo afuera, pues le digo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, mira, vámonos porque te voy a enseñar a trabajar. Julio Hernán. Ah, Julio Hernán. Sí, Era. entonces yo le digo, ¿y por qué me vas a enseñar a trabajar? Porque sí, porque yo me voy a morir. Yo creo que él ya sabía que se iba a morir, él tuvo unos sueños, algo así, dijo, bueno. Entonces él me trajo acá y me enseñó a trabajar y yo en realidad no venía mucho acá a Manaví porque yo pensaba que, o sea, yo soy sincero, en realidad no me gustaba venir a Manaví porque yo estaba bien en Guayaquil, ¿no? O sea, de alguna manera no me gustaba el polvo, el lodo. Y te cuento esto antes de responderte lo del triciclo, para que veas el cambio, o sea, el cambio que yo tuve con eso, porque ya cuando ya mi hermano muere, yo no quería venir acá, peor, porque él murió acá. Entonces yo como que, no sé, estaba un poco, que quería como repeler el tema de Manaví. ¿Ya? Pero luego a los 19 años vine por vacaciones, iba de cuarto semestre a quinto en la SPOL, estaba estudiando electrónica y telecomunicaciones, o sea, nada que ver con lo que Con lo que tú ahora tienes es. en la mente, de mí. Entonces me quedé acá, iba 2 semanas. Y luego con mi papá, acá como él tiene lo del gas, él decía, mira, tienes que trabajar para que aprendas a trabajar y puedas mandar. No puedes ser jefe si no has trabajado. Entonces me ponía a bajar un carro de gas, me decía, pero anda viendo qué tiempo te demoras. Yo trabajaba con algunos chicos de Tosagua repartiendo gas en canoa. No en canoa, sino en la ciudad ya, de en la Canoa. ciudad. Y nos íbamos por las comunidades de todo Tosagua. Y era chévere, o sea, para mí era chévere porque yo en Guayaquil, como estaba en un colegio que era caro, yo no he sido aniñado, pero te das cuenta que estás como en una zona de confort que sales de ahí. Cambia, Cambia todo. hasta la metodología tu Claro. experiencia, tu vida, todo lo que estás Claro, entonces viviendo yo allá. trabajé con mi papá un año y luego tuve unos problemas con él y como también he sido rebelde, entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a vender yogur. Porque yo cuando me quedé acá a vivir, dije, bueno, ¿qué estudio? Porque electrónica y telecomunicaciones no había acá. ¿Ya? Entonces dije, bueno, pues si estoy en Manaví, debo estudiar agroindustria, dije yo. Pero yo no había hervido ni leche, porque ya te digo, yo en Guayaquil, mi mamá, como que teníamos todo hecho. O sea, no es que mi mamá no me enseñó a trabajar, mi mamá me enseñó a trabajar bastante, pero el tema de cocina
no por machismo, sino más bien por practicidad, es como que me comía un pan con queso, leche y ya, me iba. Claro, y comía afuera. A veces nos acomodábamos a las circunstancias que los papás nos preparaban algo y ya Claro. con eso ya nos sentíamos llenos, nos satisfacíamos de eso y ya era Claro. para nosotros lo... Y es que aparte acá en Manabí, o sea, venir de Guayaquil, que es caro, y venir acá y encontrarte hamburguesas de 50 centavos, o sea, para mí era wow. Entonces ya no me comía una, pues me comía 5 y por eso me engordé, porque yo era flaquito. Pero yo me acuerdo, Julio, que hasta eres deportista, corrías en la 5K, te gustaba hacer bicicleta. Sí, pero ahí tuve un problema porque el tema es la alimentación y claro. estoy viendo si trabajo en eso. Y entonces, bueno, y ahí yo quería plata, pues, o sea, yo quería poder estudiar, porque cuando ya, o sea, con mi papá, lo que yo trabajaba todos los días en lo del gas, me acuerdo que me pagaba 40 a la semana, pero ya, pues ya te digo, nomás duré un año con él y ya comencé con el yogur. Entonces yo primero... Pero ¿cómo vino esa idea del yogur? ¿Se nació así o viste algo que te inspiró? No, justamente en la U habíamos hecho como una prueba de hacer un yogur. Viene a la universidad. Sí, que no nos salió bien, porque salió bien aguado, así como Ok. agua. Pero dije, bueno, mi papá vende leche, entonces le puedo comprar a él y puedo hacer yogur y veía que se podía hacer de un día a otro y ya, ¿no? Entonces Ok. comencé a hacer yogur. Y también un señor que conocí, que no me acuerdo el nombre ahora, pero él me enseñó también a hacer yogur, pero no era de la universidad, que trabajaba creo que con mi papi un tiempito y él me enseñó a hacer un yogur blanco con durazno. Entonces yo veía que no gastaba tanto, que podía hacerlo, entonces comencé a hacer yogur. Pero yo vendía caminando, entonces yo me venía desde la Virgen y vendía caminando. Entonces vendía 5 litros por semana, después 10 litros, después 40, después 60 litros, pero claro, entre más vendía tenía que salir caminando más días. Entonces un día yo le pedí prestado el carro a mi papá para digamos, porque estaba en la U, entonces estaba haciendo los deberes. ¿Ya? Entonces me acuerdo que esa semana no pude vender y le dije, chuta papi, me presta el carro para ir a vender el domingo. Me prestó el carro el domingo y en una tarde vendí lo que hubiese vendido toda la semana. Bacán, entonces la siguiente semana, digamos, me acostumbré a que, yo dije, entonces ya no vendo y la próxima semana ya le presto el carro. Pero no me lo prestó, pues. Ahí me dijo, no, este carro es mío. Directo. Tú tienes que buscar un medio para vender. Y yo le decía, pero papi, pero yo tengo buenas notas, o sea, igual estoy trabajando, ¿no? Me decía, mira, ahí si quieres, ahí hay un triciclo. Oye, y la verdad que ahí me acordé de mi hermano, porque ahí es como que yo digo, ¿no? Si él me lo hubiese dicho antes, o sea, si mi hermano no hubiera muerto, tal vez yo hubiese dicho no y me iba a Guayaquil, ¿no? Porque para esto en Guayaquil, una tía que la quiero mucho, mi tía comandada, ella me estaba manteniendo para poder estudiar. A universidad. Y ella me mandaba, o sea, para no tener que trabajar, o sea, para poder estudiar netamente. ¿Ya? Y en cambio acá no tenía nada. Entonces yo en realidad, por eso también el tema del dinero no es tan importante para mí, o sea, en el sentido de que me aferro a algo por el dinero. Entonces me acordé de mi hermano, de que él trabajaba limpiando casas, que no tenía problemas en todo, que él era una persona súper espontánea, y yo dije, si mi hermano estuviera vivo, él no tendría problema de ir a vender en un triciclo. ¿Y desde cuándo incluiste a Julio César? Porque también Julio César fue Claro. compañero parte de ese proceso de vender Claro. frutas, yogur y confle era. Claro, o sea, primero era el yogur. Primero fue yogur. Sí, primero fue yogur en tarrinas, ni siquiera en un envase. Fue Eran en tarrinas de las que son transparentes. Ya. Y yo las hacía con el yogur y con la fruta picada y las poníamos a congelar. Y luego, como yo vendía en el triciclo, el primer día que salí se me viró el triciclo porque no habían dado en un triciclo. ¿Y toda la producción? Me acuerdo que se me cayó. Ya, entonces, pero por suerte no se destaparon. Y te digo la pena, lo que hice fue limpiar el envase porque no se metió nada adentro. Pero me acuerdo que fue bajando en la Virgen, había un hueco y venía una volqueta y ¡pam! Me caí con todo. Entonces, luego de eso, yo ya quería ayuda porque estaba solo en eso y creo que trabajé solo unos 2 meses. Y luego le dije a mi hermano, porque mi hermano vivía en Puerto Viejo y como yo ya vivía acá, entonces yo le dije, oye, vente acá para trabajar y todo.
Entonces él trabajó conmigo y con mi papá, y cuando yo me separé de mi papá, o sea, del trabajo, entonces él quedó trabajando con mi papá, y luego de unos 2, 3 meses él ya también se botó de trabajar con mi papá, y entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo te pago un diario y me vas a ayudar para ir a vender, ¿no? Igual para conversar, porque te imaginas ir solito. Claro, a veces es duro cuando uno recién emprende, especialmente solo, no sabe cómo hacerlo. Y Claro. bueno, a veces acompañado también como que se siente más seguro, ¿no? Claro, igual ahí, o sea, como éramos de la misma edad, o sea, bueno, él es menor a mí como unos 2 años. Entonces íbamos hablando, nos gusta la misma música, y entonces me acuerdo que íbamos con gafas a vender yogur, que mucha gente como que se acuerda. Claro. Y nos hacíamos unos cortes raros de cabello. Hasta ustedes usaron, creo que unas franelas, creo que también usaron. También ¿no? franela, parecíamos esos manes de, ¿cómo se llaman? De los... Esos rockeros. Ya. Y luego sí, compramos un... Ese era su valor agregado, o sea, como que ustedes salían y era la marca que ustedes tenían. Ahí vienen los chicos que venden... Claro, o sea, en realidad era como éramos, o sea, como éramos. O sea, nos compramos una vez una grabadora, ¿no? Como mal emprendedor, o sea, en vez de invertir en otras cosas, vamos a comprar una grabadora Sony que tenía una X, así que era chévere, y la poníamos a todo volumen. Y luego, hablando con mi hermano, porque él es súper pilas, entonces yo le había comentado que en Guayaquil había un yogur con frutas y se llamaba Frutanga. Entonces ahí, sacando las cuentas, veíamos que ganaríamos más vendiendo un subproducto del yogur. Entonces ahí vimos la manera de hacer el yogur con frutas. Entonces ahí pusimos guineo, kiwi, frutilla y mermelada y cereal. Y luego, como vimos que tenía full acogida, porque vendíamos en las ferias, en los desfiles, en las votaciones vendíamos un montón. Claro. Era una locura. Yo me estaba picando y mi hermano armando y vendiendo. Y en ese tiempo fue éxito, porque yo veía que la mayoría de personas compraban. Eso no había aquí. No. Eso no había. O sea, yo estudié por el yogur. O sea, yo estudié la U por el yogur. Entonces ahí, ¿cómo es? Luego de eso le cambiamos el nombre y le pusimos Frunami, que en realidad el nombre, mi hermano fue que se lo inventó. O sea, estábamos viendo un nombre y de ahí le hicimos un logotipo. Entonces ya era el Frunami. Y vendíamos desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, hasta las 11 de la noche. Ya ahí vendíamos Frunami y aparte yogur por litros y 2 litros. Entonces ahí también, bueno, hacíamos manjar, que vendíamos más caro que el resto. Siempre hemos, o sea, tenido en la mente de que el emprendedor tiene que valorar su trabajo, claro. No competir por precios, sino competir por valor. En ese tiempo, para que tengas una idea, un manjar de 12 onzas, que es más grande, costaba $1, y el de nosotros de 8 onzas costaba $2. O sea, vendíamos 50% menos al doble de precio. Y me acuerdo que o sea, el de $1 también era riquísimo, sino que ahora ya grande y que me he dado cuenta de muchos errores que cometí siendo emprendedor, es que no sabemos sacar los costos, ¿no? Claro, eso es un problema también. Claro, es grande. Y me acuerdo que igual vendíamos mermelada de piña con papaya, vendíamos también dulce de guineo, que es muy complicado de hacer, eso te quema. Pero a la gente le gustaba y preguntaba, ¿pero qué le ponen? ¿Qué le ponen? En realidad no le poníamos nada raro, solo era, si era el dulce de, ¿cómo es guineo? Era el guineo con azúcar. Nada. Y revolver ahí. Entonces le decíamos que le poníamos amor nomás, ese era el ingrediente. Pero ustedes también siempre a los productos o sea, no es un producto tradicional, ¿no? Siempre intentaban ponerle un valor agregado, porque también he visto que has emprendido, por ejemplo, en manjar, en el queso, en la salpreta, y siempre con un distintivo sabor, ¿no? El sabor que nosotros conocemos, ¿no? Y claro. También lo de la cerveza Madero, que ya vamos a entrar allá, okay. Ya vamos a entrar en ese punto. Primero estamos con el emprendimiento de Frunami. De Frunami Yogur. De Frunami Yogur. De ahí ustedes, yo me acuerdo que ustedes comenzaron con un local aquí en las 5 esquinas. Cuéntame un poco, ¿de dónde también nació ponerse ya local en sí? De Parada 45 creo que se llamaba, ¿no? Parada 45, ¿por qué? Porque yo soy el cuarto hijo de mi papá y él es el quinto. Entonces es parada 4 y 5, parada 45. Sí, o sea, mira, yo trabajé con el yogur hasta que terminé la U, pero en eso me salió un trabajo en Puerto Viejo, en el municipio de Puerto Viejo, y un proyecto de capacitación para hacer
mermeladas de piña en una comunidad. Ok. Pero me fue bien el primer proyecto. Me acuerdo que fue un contrato de $12,000, que para mí era wow, ¿no? Recién salido de la U, que me den un proyecto así. Porque me acuerdo que fue como un primo o un amigo de una amiga que necesitaba un proyecto de mermeladas, pero ya. Y como siempre me gusta hacer proyectos, entonces yo tenía hecho algunos proyectos, ¿no? Ya tenía así como, pero sin que me los pidan. O sea, yo tenía proyecto de mermeladas y tenía un documento con el costo y todo. Proyecto del manjar y tenía un documento y todo. Entonces, justamente me llama esta persona, me dice, oye, acá en el municipio necesitan un proyecto de mermeladas, pero para ayer. Entonces yo fui al día siguiente, se los puse, me contrataron, me fue bien. Y luego me quisieron dar un segundo contrato, mucho más grande. Ya. Y hasta ahí yo estaba emocionado por lo chévere, pero luego me propusieron una vaina que me robe una plata, literal, y yo no acepté. ¿Cómo Entonces, fue eso? porque mira, mi proyecto inicial era de $12,000. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo lo compartí con una amiga. O sea, yo no lo hice solo porque siempre me gusta trabajar como en conjunto. ¿Ya? Entonces yo le dije a ella, oye, trabaja conmigo y vamos a medias. Entonces yo con ella, yo capacitaba. Luego les gustó el proyecto a mi jefe en ese tiempo, y entonces me dice, oye, quiero que hagas 2 proyectos más para 2 zonas más. Entonces yo me fui a esas 2 zonas, comencé a ver cuáles eran sus potencialidades. Una de las zonas era reconocida por vender empanadas, entonces se me ocurrió tratar de innovar en el tema de las empanadas con diferentes rellenos y hasta por último hacer de colores. Por ejemplo, si era una cerveza, Ya vamos a entrar Si era- por ahí. Empanadas de colores. Sí, si era una empanada de queso era color amarilla. Si era empanada con vegetales le poníamos algún tinte verde, ¿no? O sea, Me hace recordar bueno, saliendo de contexto, a Bob Esponja cuando hace las hamburguesas de ajá, sí, colores. exactamente. Así más o menos, pues. De repente Bob Esponja fue mi inspiración porque Puede también ser, veo Bob puede Esponja. Entonces, claro, porque mira, todas las ideas que uno tiene no son a veces de uno. O sea, uno cree que son de uno, pero en realidad es lo que uno vive. Y ahora que tú lo dices, seguramente Bob Esponja me dio la idea. Entonces, No, pero ¿en serio fue Bob Esponja o fue ya no, netamente? No, ahora que lo dices puede ser, porque yo veía Bob Esponja, yo veía Dragon Ball, Bob Esponja, ya, todavía veo. Entonces, ya, fue un proyecto ahí, ¿no? Y el otro proyecto era en otro lugar, que era más bien un tema de huertos caseros. Porque fui al territorio y me di cuenta de que habían casas con bastante, ¿cómo se llama? Patio. Ya. Entonces veía que era un lugar alejado de los mercados. Entonces, hablando con una amiga también que se dedica a esta vaina de lo de los huertos, le dije, oye, podemos hacer aquí un proyecto de huertos. Entonces, bueno, yo ya había hecho mis 2 proyectos que sumaban 120,000, ¿no? Era, o sea, para mí... Era un negocio Para mí era redondo. guau. Yo tenía 24 años, 23 años. Ya. Y me acuerdo que ya voy donde mi jefe en ese tiempo y le digo, oiga, aquí están los proyectos de 120,000. Entonces me dice, chévere, pero ya no lo vamos a hacer por 120,000, sino por 300. Entonces yo, o sea, uno a veces peca de ingenuo. Entonces yo dije, bacán, hay más ingresos. más presupuesto, entonces puedo ir a hacer a más gente. O sea, si yo tenía considerado, ponle 120 familias, entonces ya eran 300 familias, ¿no? Entonces me dice, no, es el mismo, solo que más caro. Entonces yo le dije que no. Y ahí me dijo, bueno, en resumen me dijo, mira, piénsalo, si mañana a las 9 de la mañana estás aquí, firmas, y si no vienes, ya sé que no. Ya Entonces, olías la algo verdad, raro para ahí. mí ese momento también fue duro, porque uno, o sea, como yo me gustaba hacer estos proyectos, porque también en la U hacía proyectos, entonces era como chévere poder estar haciendo algo y que me paguen bien, pero luego al ver esta situación fue horrible. O sea, yo me desmoralicé, de hecho no quería saber nada de trabajar en ningún lugar, o sea, quería como solamente emprender. Entonces ahí volví acá y mi hermano, ahí retomamos con mi hermano el tema del yogur, volvimos al triciclo, o sea, ya era ingeniero ahí, pero igual andaba en el triciclo. Y por eso siempre cuando hay personas que dicen algo de los títulos, yo no estoy de acuerdo porque puedes tener un masterado, un PhD y puedes vender caminando, no hay ningún problema, ¿no? Yo no le veo nada malo. Entonces, ahí decidimos ponernos un local, entonces hicimos un crédito y nos pusimos un local, Parada 45, y ahí vendíamos el yogur con la fruta,
vendíamos el manjar, vendíamos la mermelada y también comenzamos a vender productos de la zona. Morcilla, longaniza, bueno, vendíamos helados, bueno, Topsy, ¿Ustedes leche vendían- también, leche cruda. También. O sea, ustedes Claro. vendían de todo un poco de lo tradicional, lo nuestro, las cosas Claro. manavitas, los productos manavitas, ¿no? Ajá, sí, o sea, vendíamos queso, maní, bollos, longaniza, o sea, por pedidos, pero permanentemente sí leche. Todos los días a las 5 de la mañana nos poníamos ahí a llenar leche. Entonces, llenábamos la leche ahí mismo, ahí de frente a la gente, la amarrábamos y la vendíamos la leche a 75 centavos, cuando el litro estaba en el mercado a 60, pero nosotros la vendíamos a 75. ¿Por qué? Entonces, claro, la innovación ahí no era por el producto, al final era la misma leche. Era la misma leche. Sino que nosotros nos dimos cuenta que había una queja permanente de las personas de que se vendía la leche, pero no el litro completo. Le ponían- Sino que te vendían 900 ml Ah, ya. o le ponían agua. Le ponían- Entonces, ¿qué hicimos claro. nosotros? Nos compramos un aparato para medir que la leche no tenga agua y asegurábamos la calidad y vendíamos a 75 y te vendíamos el litro completo. Que eso también es otro mito que hay que sacar de muchos emprendedores o mal emprendedores que creen que como de alguna manera engañando al público van a ganar más. Si tú generas un protocolo de que la gente pueda tener confianza de tu producto, puedes vender a un precio mayor y ganar lo que te mereces. Ya. Y después de eso, ¿qué pasó con el emprendimiento? De ahí fue que ya ustedes decidieron apartarse, porque yo me acuerdo que ustedes, aparte de eso, también tuvieron una discoteca. Una discoteca, sí. Bueno, cada uno formó Hicimos también- perifoneo también. Perifoneo Sí. también. Y fueron etapas, ¿no? Fueron Y etapas. vendíamos agua y hot dogs. También vendían agua y hot dog. Hasta que cada uno decidió hacer su propio emprendimiento. Julio César ya su propio negocio y también Julio Ernesto su empresa Madero. Claro, o sea, estuvimos trabajando juntos, de ahí te digo, desde el 2011. O sea, yo me fui como quiera un año por el proyecto que te indico, ahí Ajá. volví y ahí seguimos con el triciclo y el local estuvimos como 3 años hasta el 2015 o 2014. Y de ahí ya nos separamos porque ya crecimos y como que... Cada uno quiso tomar su camino. Claro, cada uno tomó su camino y me acuerdo que postulé para ser profesor. Había una nota en línea que tú te postulabas para ser profesor Ya. y entonces obtuve el certificado y di clases en la UTM. ¿Qué Di- tiempo estuviste dando clases? Un año. Un año. Di clases de química y de matemáticas en nivelación. Ya que ahí fue también chévere, fue una experiencia súper buena. Porque, como te comentaba, yo era gago hasta los 25 años, pues y ahí todavía era medio gago ahí, o sea, menos, pero... Y Ya. ya pues hablar frente a 40 estudiantes que no conocías, fue bonito. Entonces me dieron algunos cursos, yo era nuevo, usualmente daban un curso a una persona, pero como yo en realidad fui a dar física, porque a mí me encanta la física, ya me encanta, soy fanático de la física, porque en mi colegio veíamos full. Entonces cuando fui allá yo le dije a mi jefe de ese entonces de la UTM que yo quería dar clases de física, pero me decía, oye, es que de física no hay muchos cursos. Entonces le digo, entonces, ¿qué hay? Me dice, hay química y matemáticas. Bueno, química yo también sé, o sea, he sido buen estudiante y ¿Tienes no, o sea, conocimiento? no me acuerdo en este momento en realidad, pero puedo recordar y ya. Y matemáticas también, entonces me dio como 6 cursos de química y 1 de matemáticas. Y la presión, no había la presión del estudiante, porque sabemos que estudiar en colegio, escuela, es muy diferente a estudiar en universidad y ahora como profesor también es muy diferente también, ¿no? Claro. La temática, porque sabemos que ya estás preparando personas mayores, estás preparando ya personas que tienen ya, razonan y hay algunas cosas, ¿no? Yo en una entrevista que lo tuve también a César Bernabé hablamos de ese tema, ¿no? Que hubieron hasta propuestas indecentes, hubieron hasta sobornos, ¿no? Claro. Entonces, esa etapa, ¿qué tal esa etapa de la universidad? Bueno, a mí me gusta tratar o sea, como que me gusta tratar de ver un poco, si vienen problemas futuros, tratar de remediarlos. Por ejemplo, en ese momento, en el 2016 que di clases, fue justamente, a ver, el terremoto fue el 2016 en abril. Abril, Ya sí. yo comencé a dar clases en septiembre de 2015. Ya, para esto también me salieron unos proyectos en la estancilla para hacer
la actualización del plan de desarrollo de la parroquia, eso fue antes de dar clases, y también un proyecto turístico allá en el río. Pero cuando di clases, yo sabía de este tema, de que había muchos estudiantes que querían sobornar a los profesores, y también profesores que hacían que los sobornen en el tema de los hombres, ¿no? O que le den whisky o cosas así. Claro. Y en el tema de las mujeres, que se aprovechan. Y en realidad no me gusta aprovecharme de las mujeres. De hecho, me catalogo como feminista en el sentido de que yo crecí con mujeres, o sea, con mi mamá, con mis hermanas, y no me gusta mentirles ni engañar, y peor usar mi poder porque ser profesor es un poder. Claro. Usar mi poder para tener algo. Entonces, ¿qué me ideé yo? Yo lo que usaba siempre es la tecnología. Entonces bueno, Excel, que a veces Excel es importantísimo en la vida, eso, como dice el meme, tienes que aprender eso de Excel. Es que la persona que no usa Excel no puede ni siquiera financiar algún emprendimiento, nada. O sea, ahorita ya todo... Claro. Entonces, mira, yo lo que hice ahí fue una matriz ya con fórmulas de todos los días de las clases. Y yo el primer día de clases me acuerdo que les dije a los alumnos: miren, estudiantes, la verdad yo no quiero que en un futuro me quieran sobornar, ni tampoco que alguna chica, o sea, quiera algo. Entonces lo que yo he hecho es una tabla Excel para que ustedes todos los días puedan tomar foto de su nota. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchos profesores no te dan la nota al inicio. Muchos profesores te dan la nota al final. ¿Por qué? Porque al final queda poco tiempo y te extorsionan. Claro. Entonces dije, no, esto debería ser una nota que tú la puedas ver siempre. O sea, no tienes que esperar hasta el final. Porque yo les decía, imagínense que se me mete el diablo. Ya tienen una prueba de que tenían 9. No es que se me mete el diablo al final y yo les voy a poner 6. Entonces, ustedes piensan con 10 puntos. De ahí van actuando, ¿no? Yo los calificaba 1, 0, 0.5. Dependiendo del desempeño de cada uno. Y así yo no tuve ningún problema con ninguno. De hecho, yo era uno de los profesores más jóvenes, ahí tenía 28, por ahí. Y claro, o sea, a veces, o sea, te dicen, hola, profe, ¿y cuándo salimos, no? Para bailar. No, yo no, porque yo soy su profesor, o sea, no. Y los varones me decían, profe, vamos a tomarnos un trago. Y yo no. A pesar de que soy farrero, pero yo en ese caso no creo que está bien que mientras soy su profesor vaya a tomar con ellos. No, yo no lo veo bien. No puede haber personas que lo hagan, pero en mi caso creo que no. Después que ya terminaron, pasaron, ahí sí, yo todavía soy amigos con todos. Todos me ven por la calle en Puerto Viejo, ¿no? Porque son bastantes de Puerto Viejo. Me saludan, son mis amigos, ya son personas ya mayores, tienen su familia. Entonces, bien, o sea, bien con ellos y siempre también mantienen una amistad. Claro, es que también yo, además de química y matemáticas, igual yo hablaba un poco de temas también personales, pero no de mis temas personales, sino también de ellos, porque... Motivándolo. Porque cada estudiante es un mundo y hay personas que tal vez se les dificulta, por ejemplo, estudiar por muchos aspectos, y yo entendía que a veces no podían llevar deberes o no podían ir a tutorías porque trabajaban, ponle. Entonces... yo también creé grupos de Facebook que todavía los tengo ahí, Química 1, M18, algo así, y todos por curso, para en la noche subir una foto en un grupo de Facebook y yo comenzar como por los comentarios, como irles explicando para que hagan el deber. Pero no del mismo ejercicio del deber, sino uno parecido. Y por eso, por ejemplo, en promedio los profesores en la UTM en ese tiempo, en nivelación, atendían a 15 estudiantes por semana en tutoría. Yo atendía a 85, porque los atendía de noche, de madrugada. O sea, habían chicos que eran guardias de seguridad y sí. yo sabía y yo les ayudaba por WhatsApp. No era el típico profesor de que terminó la clase y aquí ya no ayudo hasta la siguiente clase. Siempre intentando ayudar y bueno, y desempeñar el trabajo con amor, ¿no? Desempeñarlo bien. Claro, lo que pasa es que yo lo hago, o sea, yo soy así siempre, yo soy apasionado en lo que hago, en todo, o sea, por eso tengo una cerveza que se llama Passion, porque yo considero que estar yo en la vida de ellos en ese momento era importante, porque son estudiantes que muchas veces venían de lugares rurales,
que tal vez los padres no querían que estudien o tal vez no tenían el dinero, pero ellos sin embargo lo hacían o tal vez estaban trabajando y yo trataba de ver la manera de colaborar con ellos porque yo sabía que era una oportunidad importante. Claro, hay muchos estudiantes que no la aprovechan, hay muchos estudiantes que van a pasar el rato, pero hay muchos y la mayoría que sí quieren, sino que a veces se les dificulta también porque probablemente en el colegio no tuvieron profesores que los entendieron o tal vez tienen problemas en la casa o ya Claro. cosas así. Y bueno, ya saliendo del ámbito estudiantil, ¿cómo comienza el emprendimiento Madero? Porque Madero no solamente se basa en lo que es cerveza artesanal y ya, sino que también tiene algunos tipos de sabores y también tiene su nombre emblemático, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Passion, hay otra que yo me acuerdo que nosotros cuando hicimos una entrevista donde tu papá, don Julio Valareso, tenían algunos nombres, no me acuerdo muy bien, que era uno para la mujer, otro tipo de playa, otro con sabor a camarón. Cuéntame un poco sí. de la cerveza Madero. ¿Cómo comienza ese emprendimiento y por qué buscar diferentes tipos de sabores? Bueno, Madero comienza la idea de Madero en Tosagua. Yo comencé a hacer cerveza con Jefferson, con el dueño de Yago, mi pana Jefferson García. Y también empieza como esta cosa, o sea, fue paralelo, ¿no? Porque yo estaba haciendo una maestría en Guayaquil de agronegocios sostenibles. Ok. Entonces yo estudiaba allá y vivía allá, o sea, tenía un departamento y tenía buenas notas, pero yo siempre los sábados, porque las clases eran viernes, sábado y domingo, y como yo viví mi juventud allá y tengo panas, entonces viajaba de Manaví allá el viernes, iba a clases de 6 a 10 de la noche y de ahí me iba a una discoteca, ¿no? O sea, que salía con mis panas. Claro. Entonces yo... Como todo estudiante. Claro, pero ya tenía 30 años. Pero entonces yo llegaba el sábado a la maestría y todos sabían que llegaba yo de alguna fiesta. O sea, como que se notaba en la cara, ¿no? Que mis ojos son así como que estoy con... Trasnochado, con ojeras. vengo de parra. Entonces me acuerdo que mis panas me decían... O sea, mis panas de la maestría, que había gente mayor y que hicimos un grupo y comencé a hacer memes. Yo hacía los memes de las clases y un profesor decía algo. Hacíamos memes, ¿no? Ok. Entonces, me acuerdo que en ese año, yo ahí, para también tener plata, yo en Guayaquil hacía manjar de sabores, ¿no? Hacía manjar de colores, de menta, de fresa, de rompaza, y era manjar de colores. Entonces yo llevaba los manjares a vender a la maestría. O sea, yo siempre que he estudiado llevo a vender mis cosas ahí, ¿ya? Y la gente me compra y ahí tengo plata. Entonces, Aprendiendo ahí mismo en la universidad. sí, sin ningún siempre, problema. siempre. Entonces, yo ahí me acuerdo que el fin de año eligieron al más relajoso, al más tal, y me eligen a mí como el más borracho y el más creativo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí yo no sabía que iba a ser cerveza. Eso fue en diciembre, antes de comenzar con la idea. Entonces, y luego en la materia, o sea, en las clases nos piden que analicemos un sector agroindustrial, ¿no? Entonces yo quería hacer el de manjar porque yo me dedicaba a hacer el tema lácteo. Pero me acuerdo que un amigo o muchos amigos dijeron, no, pues tú tienes que hacer de la cerveza. Y yo como que, ya bueno, voy a hacer de la cerveza. Pero Julio Ernesto nunca había hecho cerveza. No, nunca. Y yo la verdad, o sea, fue que me dijeron, haz de la cerveza. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer de la cerveza, pero hasta ese momento yo solamente conocía la industrial, ¿no? La que todos conocemos y que todavía me gusta, no soy hater de la industrial tampoco, ¿no? Y entonces me di cuenta en ese estudio del análisis de ese mercado, que era un mercado nuevo de la cerveza artesanal. En ese tiempo, 2017, que hice el estudio, vi que éramos apenas el 0.3% de todo el ingreso de cerveza en Ecuador era del artesanal y el 99.7% era de la industrial. Y también, como en la universidad nos hacían ver casos de otros países, o sea, lo que estaba pasando en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en México, el tema de la cerveza artesanal ha crecido un montón y aparte en muchas investigaciones a nivel mundial, del 2017 al 2025, decían que hasta el 2025 íbamos a crecer 8 veces más a nivel mundial. Entonces era como que, wow, este mercado tiene 0.3 y de ser cierto esto que dice este estudio a nivel mundial,
En el 2025 ya no va a ser 0.3, sino que va a ser 2.4%. Vieron un bastante rendimiento futuro. Claro, Lo de la vi cerveza artesanal. vi una oportunidad. Entonces, fue la primera vez que comencé a emprender por oportunidad, porque antes había emprendido por necesidad. Claro. Entonces, ahí comencé con el diseño, aprendí bastante en la maestría. Más que el título, yo no valoro el título, yo valoro a mis panas que conocí y el conocimiento, en el sentido que me di cuenta todos los errores que había cometido siendo emprendedor. Nunca había llevado costos, nunca había anotado nada, no tenía un registro, hacía todo de manera empírica, no tenía como algo para ir creciendo. No había acoplado el emprendimiento con mi estilo de vida, que a mí me gusta estudiar y por eso también me divido en eso. Y ahí comencé a hacer. En base a la experiencia ya he dicho, no, ya este es el momento, este es mi emprendimiento, ya tengo que hacerlo bien, y comenzaron a salir el producto de la cerveza artesanal. Pero ¿por qué madero? Yo me acuerdo que Julio Ernesto, me decías que en base a la madera, nuestro sector la madera, ¿no? Explícanos un poco de eso, porque las personas que nos conocen dirán, bueno, se llama madero, pero ¿por qué? Bueno, mira, como te indicaba, ¿no? Yo hice este estudio como en febrero y ya como en marzo teníamos una idea con Jefferson de poner un bar. ¿Ya? En el barco, a ver si le alquilábamos a mi papá ahí la punta y poner un bar con comida, porque él cocina muy bien. Entonces era primero un bar con cervezas pero industriales, ¿no? De ahí justamente me fui a Argentina y vi que allá hay cerveza artesanal en todas las esquinas. O sea, cualquier restaurante hace su propia chela. Entonces era como ver el futuro. Esto va a pasar en Ecuador. Aquí en Ecuador, en un futuro, todos van a hacer su propia chela. De ahí, cuando vinimos, yo venía con la idea con él de hacer el bar, no de ponernos a hacer chela. Pero en eso compramos un kit, hicimos una prueba, nos salió la primera fatal, pero uno igual emocionado porque igual es su primera chela. Claro, el primer producto, uno claro, dice, está bueno. Como cuando tienes un niño que es feito y dices, qué bonito mi niño. Claro, bueno, es normal. Como el meme, es normal. Todos los niños son feos. Entonces, de ahí ya también con Jefferson, como me salió un trabajo como consultor de las Naciones Unidas, yo ya no vivía aquí, sino que además estaba en Pichincha. Entonces nos separamos también porque yo no podía estar aquí muy seguido. Entonces ya nos separamos. Y ahí, como te indicaba con el tema o sea, todo fue como un conjunto, ¿no? Ir a Argentina, hablar con Jefferson, el tema del estudio mis amigos que me identificaban como borracho creativo. Entonces dije, bueno, voy a comenzar a hacer esto, a medir datos, a ver quién me compra. Inicialmente o sea, a mí me gusta la chela alcohólica, o sea, con bastante grado de alcohol, ¿Ya? amarga, oscura, pero me comencé a dar cuenta que mis clientes no eran esos, mis clientes eran mujeres. Entonces por eso yo comencé a ponerle fruta a la cerveza. Y ahí hice la Passion, que es la de maracuyá, la mora, que se llama Moon, la negra se llama Brownie, y hace unos 2 años hice la tóxica, porque estaba de moda eso, ¿no? De la tóxica, en las redes sociales. Y o sea, ahí, que Cerveza Madero fue más bien sacar diferentes tipos de productos, fue por las mujeres. sí, así es. Por las mujeres, para degustar, más ellas que degusten el producto, ¿no? Claro, o sea, ya te digo, yo pensé al inicio, estoy haciendo una chela que me gusta a mí, pero luego tomando datos, ¿no? Yo veía quién me compraba y veía que eran mujeres. Los hombres me decían más porque son mis panas, oye, mira tal cosa, pero al final las que compraban eran las mujeres. Y también una vez una chica me dijo, oye, quiero hacer mi cumpleaños y quiero que me hagas una etiqueta con mi nombre y con mi edad. Y te voy a comprar 100 botellas en Guayaquil. Y me acuerdo que las vendía a 3,50 cada botella. O sea, 350 dólares me pagó ahí. Y yo emocionado y le vendí. Y Ya. también por eso yo también hago chelas con etiquetas personalizadas, ¿no? Y luego de eso, y también por la cultura que tenemos en la Spam, porque en la Spam ustedes sabrán que siempre hay ferias. Ajá. Tú vas y ves jamón de cosas que nunca has visto en la vida, porque en la Spam donde estudié es como que le meten bastante que experimentes.
Claro. Y me gustó eso de la spam, que te mete eso, que experimentes. Claro que hay que buscar un equilibrio. Innovar, ¿no? siempre se basan en innovar, no tanto lo tradicional, ¿no? Claro, pero innovar también es algo que sea útil. Pero, por ejemplo, yo hago una cerveza con salprieta, Sí. que tiene sus clientes, pero no son muchos. O sea, no es una cerveza comercial, yo lo sé. O sea, ¿Y cómo es eso de la cerveza con salprieta? O sea, ya, pues que mira, hacer chela es como hacer un caldo, es como hacer un biche, es como hacer un caldo. Ya, tú, o sea, todo cervecero cuando va a hacer chela dice voy a cocinar cerveza. No dicen voy a elaborar, voy a preparar, dicen voy a cocinar. Entonces tú cuando cocinas, tú en ciertos momentos de la cocción le puedes meter, así como la fruta, ¿En serio? le podía meter el maní. También hice una con concha que se llamaba conchela, que de hecho esa la quiero hacer el próximo mes porque me gustó mucho particularmente. Es una cerveza un poco extraña. Por ahí decía, no sé si aún tengan esa relación mutua con Andy, Sí, que Andy sí. fue parte también de Madero, Ajá, ¿no? claro. Que decían también con agua de mar. Bueno, no he hecho con agua de mar. Por ahí No he escuché, hecho. no sé. No, lo que pasa es que yo, como Andy trabajaba conmigo, ya ahorita no, ya él está, ya es ingeniero industrial y está trabajando en otras áreas. Yo como él trabajaba conmigo y digamos era como mi pupilo. De hecho, él fue mi estudiante en la universidad cuando daba clases de matemáticas. Y por eso fue que lo contraté. Bueno, eso también es otra historia, pero siempre yo le decía o le dejaba como tarea, oye, ponte a ver algo de Inglaterra, las cervezas de Inglaterra, porque allá hay también bastante como cosas nuevas. Allá hay cervezas de temporada con mango, con naranja, con mandarina, con arándanos. De hecho, la escuela que me gusta cervecera es la belga, que la belga es cerveza de todo. De hecho, ya está una cerveza que es fermentada con levadura de una vagina. No. Y puedes buscar en Google, ahí sale cerveza con levadura de vagina y te sale. Y es una cerveza chévere, etiqueta negra creo que es. O Es sea, súper cara. Claro, es que en países primermundistas allá el tabú, no existe el tabú, allá Claro. es abierto todo, ¿no? Ajá. En cambio acá en nuestro medio, en nuestra cultura, creo que es como que más reservada la sociedad. Entonces como que Exacto. lo van a ver más... Sí, pero te cuento que Bajado. ya ahora hay helados con forma de, Claro, de ahorita todo. sí, ¿no? Ahorita sí. Entonces, pero claro, te estoy hablando de 2017, 18, ¿no? Entonces yo le decía, oye, búscate en internet, o sea, como unas cervezas ahí medias raras. De hecho, la de concha nace porque en Inglaterra hay una cerveza que se llama Oyster Stout. ¿Ya? Oyster en español es ostras. Y como ahí en Inglaterra, en cierto sector hay bastantes ostras, algún cervecero artesanal hizo una cerveza negra, que es la Stout, y le metió ostras. Y yo dije, bueno, pues si yo estoy aquí en Manaví, pues le puedo meter concha, ¿no? Claro. Y así mismo hice una con camarón, ¿ya? Y así mismo con kiwi, pero esa no me gustó mucho. Y Entonces ahí tengo como 90 fórmulas que he hecho, o sea, más que nada he hecho para mí. Para experimentar. Las comerciales que siempre tengo es la Passion, la Moon, la Brownie y ahora la Tóxica. Esas siempre tengo, pero de ahí siempre, digamos, me gusta como salir de la rutina y digo, bueno, me desestresa eso y voy a hacer una con concha. Voy a hacer una con frutilla, Han hecho pedidos exóticos, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Supongamos, Sí. sabor a algo. Claro, por ejemplo, cuando yo hacía un lote de 80 botellas de concha, ¿Ya? yo lo publicaba y le decía, bueno, es un lote es limitado, solo 80 botellas, y como era limitado, costaba más, porque una chela al por mayor la vendo en 2 y el precio PVP es 3 o 3,5, ¿Ya? y acá una de concha la vendía en 4 o 5 dólares. Y entonces, ¿por qué? Porque hay también, entendiendo también el mundo de los cerveceros artesanales, hay coleccionistas de etiquetas. Hay un mundo de coleccionistas que no tienes idea. Eso más te compran las etiquetas en 25 centavos, ¿no? Lo que te cuesta, y ellos la van a vender a Europa en 5 dólares. Y es como más o menos el tipo cromos cuando éramos pelados y Es otro cambias. tipo de negocio. Sí, o sea, del negocio de la cerveza hay un montón de negocios alrededor. Hay gente que gana dinero siendo coleccionistas. Entonces, por ejemplo, yo soy amigo de un señor de Guayaquil que él siempre me anda viendo todo lo que pongo. Y si yo hago cervezas personalizadas con influencers de Guayaquil, que también hice un montón, él tiene de cada diseño tiene 2 etiquetas. Oh. Ni yo tengo.
Y Madero, Él me dice, cuando tú seas viejo me las vas a comprar, me dice hermano. ¿No? ¿en serio? Claro, porque él las guarda Es coleccionista. en un Bueno, álbum. un coleccionista es así, ¿no? Guardar, Claro. coleccionar y tener mayor tipo de algún producto, de algo que se enfoca. Ajá. Ya. Madero, ¿dónde podemos encontrar Madero ahora? ¿O Madero por ahora está en stand-by? Bueno, Madero ahorita tengo chela, pero está en stand-by. ¿Por qué? Porque yo no sabía que iba a trabajar aquí. Entonces yo estaba programado en otra cosa. Yo me puse un bar en Rocafuerte. En abril 15 lo inauguré. Y bueno, yo hasta tenía, porque ya saqué todo allá, tenía un cuarto ahí. Yo iba a dormir en Rocafuerte. Ahí iba a dormir, tenía el bar y la planta. Ya. Pero en eso me dijeron para trabajar acá y yo acepté, me gustó el reto por lo que podía hacer en la dirección y entonces me vine. También ingenuamente pensé, ya, yo salgo a las 5 de la tarde, ¿no? Eso ingenuamente. Pero en realidad cuando tú te comprometes en algo y como soy apasionado en lo que hago y como es algo nuevo y quiero hacerlo bien y quiero prepararme, aprender y hacerlo cada vez mejor, entonces yo salgo 9 de la noche, 8, 9, 10 y aparte justamente en ese tiempo comenzó este tema de la inseguridad o se intensificó y entonces yo tengo un carrito que ir de noche, ponle, al bar, entonces ya no iba una semana, 2 semanas, contraté a unos chicos, trataba de mantenerlos en remoto, se me complicó porque a veces como emprendedor yo me podía ir de una a resolver algo, pero ya trabajando en un lugar tengo que respetar normas Claro. y no, normas que no son, que no las impongo yo. Entonces yo, tuve que cerrar en julio. En julio tuve un evento en Puerto Viejo, que ahí vendí todito a las 9, me quedé sin chela, de ahí me traje todo. Y en La Virgen, donde yo vivo acá, en la casa de mi papá, en la parte trasera me estoy poniendo la planta, pero ya no un bar, sino la planta. La planta ya general, ya con todo. No, una planta pequeña. Una mini planta. Mira, yo siempre que me preguntan, yo digo la plena. Madero es pequeño, yo hago en olla, fermento en tacho plástico de grado alimenticio, pero tacho plástico, que no tiene nada de malo tampoco, a veces hay tabúes en eso. Nunca digo que soy una gran empresa. Más que nada sí me sorprende que muchas personas creen eso y yo no lo digo. Yo más bien siempre digo lo contrario, pero claro, es una marca que tiene bastantes sueños, tiene bastante potencial, que no vivo totalmente de eso, me da un ingreso importante, pero yo ese ingreso siempre trato de invertirlo en marketing. Trato de apoyar también en Puerto Viejo, he apoyado a bandas de rock, me gusta mucho apoyar el arte, la cultura por medio de mi marca, porque para mí mi marca es como una expresión mía en el tema cultural. Okay. Y entonces yo lo que gano de ahí trato de apoyar en eso y a otros emprendedores también, ¿no? Y entonces yo todavía sé que no vivo de eso. Yo voy a vivir de eso, pero no ahora, porque yo lo que estoy haciendo es trabajando en la marca, no en el producto, más en la marca. Hacerlo conocer, porque yo he visto que sales a diferentes partes de aquí, de Manabí, ¿no? Recorres algún, y no solo de Manabí, fui a Cuenca también. Recorres algunas provincias también, a nivel nacional. Claro, yo fui, por ejemplo, a eventos como el Birman en San Borondón, fui al concierto de Melendi y vendí chela, me he ido a Quito, me he ido a Manta, en Puerto Viejo. Y bueno, como vivía más en Puerto Viejo, entonces allá vendo bastante. Y bueno, en botella, no en barril. De hecho, ahora como me iba a poner el bar, sí me compré unos cuantos barriles. Pero ya te digo, un día vendía full y al día siguiente mataban a 10 personas en Manta, ya no iba nadie. Y entonces, bueno, vendía para pagar los gastos, pero no podía estar ahí. Y luego tenía esos 3 chicos trabajando y les salió un trabajo en otro lado. Le dije, anda, sigue tu vida para que sigas progresando. No soy una persona que le gusta ser posesiva en ese aspecto y en ninguno. Y entonces ahora tengo barriles en cambio y no tengo botellas porque me compré 30 barriles, pero no he tenido tiempo de ir a envasar en botella porque en barril es como más sencillo. Más complicado. Es más rápido porque es más rápido. Abro, meto en el barril y ya, pero en cambio en botellas una a una, etiquetar, poner código. Claro.
Y de paso ya mi registro se me venció justamente hace 2 meses y tengo que renovarlo. Yo saco registros y no lo he hecho. Hay que esperar entonces para créeme, ñaño, que he estado full. Pero bueno, estoy contento porque estoy haciendo todo lo que me gusta y entonces eso... ¿Serías capaz de hacer algún tipo de cerveza si alguien te lo pide? Por ejemplo, si yo te pidiera algún sabor en especial, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, sabor a tu ex. Sabor a tu ex. Yo tenía una etiqueta que se llamaba ex. ¿Serio? Bueno, tendrías que describirme qué cosas, ¿no? Y bueno, por acá también me estaban diciendo, vamos a entrar en la parte sentimental, ¿no? Ya que estamos hablando de una, todo. ¿Qué tal Julio es en el amor? Bueno, el amor es un tema muy importante, entonces no es algo que yo lo tomo a la ligera. ¿Estás enamorado? Me he enamorado, claro, algunas veces. Apasionadamente, así decir, apasionadamente, de cabeza. Apasionadamente. Y full enamorado. Pero no he tenido muchas novias en realidad. O sea, unos 4. Contaditas. 4, 5. O sea, enamoradas, digamos, de que cumplo mes. Ok. De ahí sí he tenido, digamos, casi novias, por llamar así, porque es como que te vas conociendo y luego ven pues si se puede o no. Entonces, están que hacer una pregunta por ahí. Entonces ven si se puede o no. Y bueno, también esto es parte de conocerse. Puede ser 2 personas que se gusten, que se amen, pero por circunstancias de la vida no pueden estar juntos. Puede ser por temas académicos, laborales. Creo yo que no es como antes, por ejemplo, no es solamente el hombre ve lo que hace y la mujer ya sabía que tenía que ir a la casa hace muchos años, ¿no? Sino que no, y no estoy de acuerdo con eso, sino más bien es irse conociendo y ver si se llevan bien. O sea, mira, hay algo que una vez aprendí, porque también di clases de una religión, porque yo soy católico, pero me gusta aprender de varias religiones y en una de esas religiones aprendí un tema del amor consciente. Entonces el amor consciente es justamente que tienes que conocerte con la persona en muchos aspectos de la vida, no solamente en esos 3 meses del amor perfecto en que lo uno superficial. Sí, bueno, a veces cuando estás enamorado tú estás un poco ciego, ¿no? Claro, o sea, todo es perfecto. Si por último, o sea, hablando crudamente, si se tira un pedo, ay, huele rico, o tal vez ni se tiran. Entonces, más bien es porque no son reales hasta ese momento. O sea, es normal que todo ser humano al inicio quiera agradar. Pero es importante que puedan ser cada quien como es. Y ya conociéndose como son, si ven que no pueden estar, pues pueden tomar la decisión de no estar. No es obligación estar. O sea, eso de que no, si tú amas tienes que seguir hasta el final tampoco, porque hay mujeres que son maltratadas o también hombres maltratados. Y yo no le daría el consejo de que siga hasta el final, pues no, o sea, todo tiene su límite y es que se conozcan. ¿Has hecho locuras por amor? Un montón de locuras. Me he ido hasta Argentina. ¿Serio? Sí, me he ido hasta Argentina. ¿Hasta Argentina? Sí. O sea, por ejemplo, yo he viajado 6 horas en bus, ponle a Guayaquil o a donde sea, por ver la media hora y volver, o sea, sí. Entonces, claro, porque ya te digo, soy una persona apasionada en lo que hace. Y bueno, hablando del apasionado, yo sé que eres bastante apasionado en tu vehículo. Y tu vehículo es bastante conocido también en nuestro medio. Sí, Por último... la Blue Machine. Exactamente. El amor al autito azul, que le decimos nosotros. Sí. Cuéntanos un poquito también de esa historia. ¿De dónde nace el auto y por qué seguir ahí? Porque muchas personas a veces dicen, ¿no?, que cambiemos o le demos mejor mantenimiento, pero ese es el amor que nosotros tenemos a algo. Cuéntame un poquito de dónde nace también esa historia. Bueno, primero que nada, ese carro no es mío. O sea, yo no tengo carro. O sea, ¿En serio? Yo no tengo carro. Ese carro no es mío. Ese carro es familiar. Ese carro es de un tío mío, que es hermano de mi mamá, y él, digamos, él fue el dueño, el único dueño, digamos, ya. O sea, lo compró un vecino y a los 2 meses se lo vendió. Del año 71. Entonces ese carro estaba en Puerto Viejo y él luego se compró un Montero y ese carrito lo tenía un poquito ahí botado. Entonces luego cuando ya mi mamá se fue a vivir a Puerto Viejo, el carro lo cargaba mi mamá, pero en eso mi mamá
se fue a vivir a Estados Unidos, ella es residente allá, le salió. Y entonces el carro estaba acá en Puerto Viejo y yo como vivía en Puerto Viejo, lo cogí. Entonces lo comencé, digamos, a arreglar, aunque no se ve por fuera, así como en el amor, loco. O sea, todo lo primero es por dentro es lo primero. El carro estaba el motor jodido, no lo habían reparado 20 años, los terminales, bueno, todo. Yo no sabía de mecánica ñaño y con ese carro he aprendido porque me he quedado botado un montón de veces. Muchas experiencias del carro has tenido. Claro, y yo te digo una cosa, yo creo que el triciclo es importantísimo y ahora también ese carro se ha convertido muy importante para mí. De hecho, si me tatuaría algo, primero me tatuaría el triciclo, naranja, y ahora tengo el carrito azul, ¿no? Cuando me compre ya mi carro, entonces ese carrito lo quiero poner a pintar. Ahora no lo meto a pintar porque me quedo sin carro, a veces se demoran en pintar un mes y no me quiero quedar sin carro. Pero ya te digo, o sea, todo lo que he invertido en ese carro no es mío, o sea, es familiar. Y me imagino, no se vende. No se vende para nada. Para nada. Una vez me estaban dando $10,000 y 10,000 es bastante y le dije que no. Y los necesitaba y los necesito, pero bueno, hay cosas en la vida que no tienen precio. Una de las mejores experiencias que ha tenido ahí Julio Ernesto del carro, una de las experiencias más fuertes que hayas tenido ahí con el carro. Bueno, en ese carro muchas cosas. En Puerto Viejo conocí a grandes amigos y amigas que iniciamos un proyecto que se llama Cine Río y andábamos de aquí para allá, nos íbamos a ver también a Manta, Cine a Orillas del Mar en ese carro, me he ido a Pernales. En la pandemia vendía comida en ese carro, porque en la pandemia yo estuve 6 días encerrado en ñaño, no podía estar más días porque yo me volvía loco. O sea, entonces yo cogí y comencé a vender sal prieta, huevo, queso. Compraba a comerciantes de Tosagua y vendía en Puerto Viejo. No les pedía rebajas, sino que más bien les vendía caro en Puerto Viejo, pero obviamente con un servicio de llegar puntual, de tener rutas. Y me fue bien ahí. O sea, esa fue una bonita experiencia. Una experiencia única. Que tuve con mi carro a solas, porque no iba con nadie. O sea, era la pandemia, pues. Entonces estaba todo. Y en la parte de comunicación, también nosotros te veíamos en la parte de comunicación. Ahorita que estás hablando de la pandemia, ¿te acuerdas de Salpreta TV? Ah, sí, también. Fui a Salpreta TV invitado por don Robert Ponce, que en paz descanse. Pero ¿formaste parte de Salpreta TV o fuiste invitado? No, yo fui de los panelistas. De los pioneros, los primeros que estuvieron. O sea, no sé si pioneros, bueno, yo creo que sí, porque fue cuando comenzamos con el panel de Dalton, con... Don Robert Ponce, que en paz descanse. Con don Robert Ponce. Con César. Sí, César entró, sí, como en el cuarto programa por ahí. Sí. De ahí Paul Espinosa y... No, éramos los tres. 4, 5 creo que estaban. Porque yo me acuerdo que ustedes comenzaron... Pero panelistas dices tú. Claro. Claro, panelistas era Dalton, estaba yo y estaba siempre don Robert y ahí nos alternábamos, ¿no? Porque igual claro, como éramos varios. Y fue chévere ahí también porque yo, o sea, nunca había hablado así como en un programa, ¿no? Y ya te digo, ahí todavía soy gago, pero en ese tiempo era más, o sea, como que cada vez voy perdiendo, pero fue chévere esa experiencia. Yo ahí vivía en Puerto Viejo también y viajaba acá solamente para el programa y me regresaba. ¿Qué es lo mejor que te llevaste de Robert? Porque don Robert Ponce, porque él fue una persona bastante no conocida también, que daba confianza, una persona muy buena en todos los sentidos, ¿no? No, sí, yo de don Robert muchas buenas experiencias. Yo con él conversaba bastante sobre temas políticos, sobre temas sociales, sobre temas de trabajo. Me parece que era una persona muy importante para Tosagua por su manera de ser, ¿no? De que era una persona súper humilde, o sea, como súper sencilla, y creo que eso es importante. Y cada vez que he conocido personas a veces más grandes, son más grandes cuando son más transparentes, y eso es un ejemplo. Lo peor que ha vivido Julio Ernesto. La muerte de mi hermano. Y lo mejor que ha vivido Julio Ernesto. Lo mejor está por venir, creo. Todos los días son una oportunidad buena, y entonces creo que
O sea, creo que la cima es... O sea, no pienso en la cima, más me gusta el camino. ¿Crees que el fracaso es parte de la vida para ser mejor persona? O... Claro, es importante el fracaso. Como siempre digo, es importante manejar el halago y manejar el fracaso. Porque a veces, si no manejas el halago, puede alimentar tu ego, y si no lo controlas, puedes convertirte en una persona soberbia, una persona pedante. Claro. En cambio, si no manejas el fracaso, puedes caer en temas de depresión también, que eso es un tema muy, muy importante, el tema de la psicología. Y con el tema del error, por ejemplo, en Puerto Viejo también fui parte del coworking Beer House, y ahí hicimos un evento que se llamaba Emprendedor. ¿Ya? Que era justamente porque, mira, ahí como que decían, oye, Julio, para que te entrevistemos como emprendedor y nos hables de lo que has hecho, ¿no? Pero a veces siempre hay como entrevistas que solo te preguntan lo bueno. O sea, claro. O sea, como que siempre tratan... Lo superficial, nomás lo como que básico. tratan de resaltar lo bueno. Entonces, Ajá. yo como emprendedor vengo, sí, yo gano tanto, he vendido tanto. Si te das cuenta, a mí me gusta hablar bastante de mis errores, porque cuando tú abrazas el error es chévere. Y hicimos un evento que se llamaba Emprendedor. Entonces, invitábamos a personas de Puerto Viejo que tienen sus empresas ya establecidas, que nos vengan a contar no de lo maravilloso que venden, sino qué cagadas han hecho. O sea, contraté a tal persona, me hice socio de tal persona porque era mi pana, presté plata, no saqué las cuentas, invertí mucho siendo pequeño todavía. Entonces, eso es chéverísimo. ¿Te has peleado con alguna persona teniendo emprendimientos? ¿Has llegado a conflictos? Claro, con bastantes personas. Yo creo que también es importante que sepamos que no estamos en la vida para caerle bien a todo el mundo. A pesar de que uno trate de actuar con las mejores intenciones, a veces siempre va a existir lamentablemente la envidia, el resentimiento, el complejo, pero no debe eso alimentarnos en nosotros lo mismo, sino más bien seguir adelante. Sí, he tenido muchos problemas con algunos socios, y con muchos también me ha ido muy bien, todavía soy amigo, con algunos no. Después de algún tiempo sí, más bien se lo dejo a Dios y es seguir adelante, y bueno, y también de eso se aprende, porque a veces cuando hay un conflicto no es solamente error de la otra persona, o sea, también uno comete errores, es importante que uno sepa que los comete, y bueno, ya en la siguiente fase ya pues mejorar. ¿Y qué mensaje ya para culminar, Julio, le dejarías a las personas que están comenzando en esto del emprendimiento y que no tienen todavía ese camino de decir por dónde comienzo, qué es lo que hago, o las personas que han caído y ya no tienen esa motivación para seguir? Bueno, yo les recomiendo que, o sea, bueno, esta pregunta, sorry que me alargue, pero es que esta pregunta es muy importante porque... Claro. Es una respuesta que la he cambiado con el tiempo. Por ejemplo, hace mucho tiempo me preguntaron lo mismo y les dije a unos estudiantes en la ULIAM, en una charla de emprendimiento, y yo les dije, conozcan gente. Cuando vayan a una fiesta, cuando vayan a una chupa, cuando vayan a un viaje, a un evento, conozcan gente. O sea, no solamente, o sea, sí, farrea y baila, pero también detente un poco a conocer a esa persona. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué sueños tiene? De repente hay sueños similares y se pueden unir para lograrlos. Pero ahora también mi respuesta va hacia que tratemos de conocernos más internamente. Porque también si no tienes un propósito positivo con el cual tú haces las cosas, puedes lograr muchas cosas en la vida, mucho dinero, pero vas a ser una persona que su motivación ha sido rencor. Y esto, por ejemplo, le comentaba una vez una historia a alguien de que yo fui a una ponencia de unos emprendedores, donde yo también era uno de los emprendedores exitosos, entre comillas, digo yo. Y entonces, bueno, yo conté mi historia, ¿no? Mi historia pequeña con respecto a los otros que estaban ahí, y de hecho vi a un emprendedor que empezó a emprender a los 38 años, o sea, cacha, un año mayor que yo. Ya. Él mismo dijo, a los 37 no tenía nada, y a los 38 comencé a emprender. Entonces yo dije, chuta, tengo todavía chance de ser millonario, ¿no? Por medio del emprendimiento. Entonces, comencé a escuchar su historia, y él ya es exportador y tiene 50 años de edad. Entonces, luego de que terminó esa charla, y en ese momento lo admiré,
le pregunté, oiga, y yo quiero que me diga qué lo motivó a emprender. O sea, ¿qué fue ese punto de quiebre? Y me dice, bueno, la verdad que yo siempre le pedía prestada plata a mi tía y mi tía una vez ya no me quiso prestar. Y entonces yo dije, voy a emprender y tener dinero para darle en la trompa a mi tía. Entonces, para mí fue desmotivante y ahí entendí que también recomiendo mucho a las personas que se conozcan. El tema de la inteligencia emocional, la psicología, de la salud mental es muy importante porque hay mucha gente con dinero pedante y hay mucha gente también sin dinero y pedante. O sea, este tema no tiene que ver con dinero, tiene que ver con cómo tú abordas tu vida y tú te conoces. Porque nos gusta buscar culpables, pero no nos gusta hacernos una radiografía y tratar de mejorar. Entonces yo dije, no quiero ser como esta persona. O sea, ¿de qué me sirve exportar madero a 20 países si yo he emprendido para darle en la trompa a gente? Claro. No, pues yo lo hago porque a mí me gusta, porque quiero dar trabajo, porque quiero generar bienestar. Entonces, ya son 2 consejos. Conozcan a las personas, conozcan, salgan, no sean... Yo también he sido buen estudiante, callado y hermético, pero me di cuenta que no, que tengo que salir, conocer gente, farrear, ir a la playa, hacer grupos, estar metido en grupos de gente que conversemos como temas chéveres, que no solamente tengan que ver con la fiesta, sino con emprendimiento, pero también que nos conozcamos a nosotros mismos. Ok. Y bueno, ya quiero culminar. Tengo muchas preguntas, Julio, pero yo creo que mediante el transcurso del tiempo, yo sé que nos vamos a seguir encontrando aquí. Ok, gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias por estar en la hueca. Esta es nuestra hueca. Es la hueca de Bencol. La hueca, gracias. Vamos a tener a muchas personas y también el tiempo de Dios es perfecto. Y le agradezco a él por tenerte aquí presente. Gracias. Por estar aquí. Y bueno, algunas palabras en general para la gente. No, ñaño, agradecerte por la visita, felicitarte por el emprendimiento. Me gusta el cuadro, está chévere. Ah, gracias. No sé si tú lograste ver así la iglesia. ¿Tú sí la lograste ver así toda? Yo tengo algo de noción, pero no la logré ver cuando ya tenía la noción de decir, bueno, esta es la iglesia de Tosagua. O sea, yo sé que yo me bauticé en esa iglesia. Ah, ya, pues, sí. eras chiquitito. Estaba chiquito, claro. Pero nomás tengo así ciertos recuerdos de 4 o 5 años. No, sí me acuerdo yo. O sea, ya ahora que vi, de verdad que fue un impacto porque... Claro. Y ahora ves nomás la parte frontal y yo hasta fui del coro ahí. ¿En serio? Sí. Parte de la iglesia de la Inmaculada. Claro, cuando tenía 8 años, 9 años. Este fue un regalo que él le hizo a don Agustín Bermúdez y también le agradezco a él por... chéverísimo. Excelente artista de Tosagua. Claro, y muy pronto esperemos también tenerlo acá. Que así será. Chévere. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por estar aquí en la apertura de aquí de nuestra hueca junto a Bencol. Y esperemos a futuro tenerte otra vez acá. Gracias. Siempre a las órdenes. Gracias.